Entonces, pero bueno, nosotros vamos a empezar. Bueno, somos un grupo, yo ya me esperaba que fuéramos menos, vamos, los que somos o un poquito más. A mí me parece un grupo estupendo en cuanto a número y en cuanto a personas, ¿no? Nos conocemos de una manera u otra, un poco más o menos. Yo creo que todos tenemos mucho que aportar. Entonces eso facilitará que hablemos entre todos, y no aguantarse la perorata mía inicial, ¿no? Me lanzaré alguna perorata entre medias, pero ya no tengo muchas ganas de explicar un tema, porque al no explicar un tema, un filósofo como tal, o una corriente o una temática, pues no es necesario. Pero eso no quiere decir que en determinado momento no diga, bueno, pues ahora vamos a profundizar, qué sé yo, en Schopenhauer o en no sé quién, ¿no? Pero por ahora creo que los temas que se plantean son lo suficientemente importantes y al mismo tiempo, María Inés, notificación, a ver qué me pone. No puedo entrar, se borró el enlace, no sé qué pasa. A ver si alguien le ayuda a María Inés. Se borró el enlace. Ya se lo reenvió, no te preocupes. Vale, vale. Si está, no se puede borrar ese enlace. Si está ahí en anuncios que no lo toca nadie, está. Ahora voy a contar eso. Eh, bueno, entonces quiero decir que son temas por un lado importantes y por otro lado seguro que aun que no se hubiera leído nada, todos tienen algo que decir. Entonces, yo explico un poco brevemente antes del tema 4 y 5, en ese librito, y al mismo tiempo, pues pongo los textos que, bueno, digo que cada uno eligiera alguna lectura, son varias, para intervenir. Eso siempre es bueno, para no caer en la improvisación. Entonces, pues decir, bueno, voy a comentar este texto de Schopenhauer, o voy a comentar este de Epicuro, o este de no sé qué, y sobre la base de eso expreso lo que yo pienso. Es un sistema que ordena más, ¿no? Bueno, pues en eso estamos. Hablábamos con Estela del tema del inicio, hasta que unos minutos que estuvimos solos. Y, y bueno, yo no he puesto en vano el texto de Schopenhauer, a lo cual la gente muchas veces considera que es un pesimista o gris o oscuro o apesadumbrado. Y a mí no me lo parece, ¿no? Así como los otros días hablando con otra persona sobre religión, una persona que, bueno, y entonces yo le comentaba que mi libro de cabecera era La esencia del cristianismo de Folle. Yo decía, bueno, pero eso es ateo. Esa persona no era atea. Y digo, bueno, bueno, yo no creo. O sea, ateo de lo que hay que ser ateo es, pero sin embargo es una persona con un grado de espiritualidad enorme. Bueno, y aquí estamos en lo mismo. Yo creo que Schopenhauer tiene muchísima razón en el sentido de que, eh, bueno, lo vamos a ir viendo. Entonces, los dos temas, el amor como fuente de placer y de dolor, y he conservado otro título más, digamos, anterior, y felicidad y sufrimiento con lo oscuro de la existencia humana, van muy unidos. O sea, que no los vamos a separar por el momento. No los vamos a separar. Entonces, mientras yo busco el libro por si tengo que comentar algo, podemos empezar quizás Estela, a terminar el razonamiento que me hacía, el planteamiento que me hacía a mí como individualmente, A mí me gustó. Me quedé pensando bastante y conversando sobre esto que ya había leído y leí varias veces, sobre el tema del dolor, es lo que le decía a Eduardo recién. Sentimos el dolor, la inquietud y el miedo, pero no sentimos la ausencia de dolor. O sea, eh, me quedé mucho en eso y en todo lo que conlleva el tema del dolor, es cierto. O sea, no, es cuando perdemos algo, cuando no tenemos, que nos damos cuenta que no teníamos. Y aplica para la salud, para el amor, para la felicidad, para eh, todo, ¿verdad? Todas las cosas que tenemos que de repente no nos damos cuenta o no las realizamos hasta que nos falta. Así que nada, me gustó mucho. Solo compartir un poquito de eso.
como cierre de lo que empecé a comentarle a Eduardo y inicio de esto, y les escucho atentamente. Ujú. Gracias, Eduardo. De nada, nada. Bueno, tenemos a Luis, que se ha reincorporado, no sé qué pasó, a lo mejor, y Denise. Me alegro de verte, Luis, encantado. Y Denise, o sea que todavía María Inés no entra. Bien, bienvenido, Luis, y encantado que estés también, Denise. A ver, no sé qué opináis, ¿no? No sé qué opináis. Yo me gusta, yo creo, sobre esto seguro que todos tenemos ya somos personas adultas, somos personas que vivimos y hemos vivido. Cuando digo adultos, digo, por supuesto, Paolo, que ya pues estamos, digamos, infantilizando mucho a los jóvenes, como si fueran los jóvenes. A la edad de Pablo es un hombre joven, pero es un hombre con todas las de la ley. Y ya ha tenido las cuestiones, las alegrías y los dolores que luego seguirá teniendo, por supuesto, ¿no? Entonces, yo creo que el dolor tiene como un papel modelador de la persona, ¿no? Como si nos cincelara, como si nos construyera. ¿Cuántas veces decimos, no, de los errores hemos aprendido? Cuando nosotros queremos realmente, hemos ido tomando rumbos que a veces nos hemos equivocado, rectificamos gracias a que por habernos equivocado hemos sufrido algún problema, nos han dado unos palos, hemos tenido problemas. Entonces, realmente yo creo que lo que dice Schopenhauer no es una ocurrencia. Y sin embargo, cuando estamos a gusto, estamos en homeostasis, que dirían los psicólogos, en equilibrio. No, no, estamos como tranquilos. O sea, nosotros nos damos cuenta que queremos comer cuando sentimos un vacío, tenemos hambre. Y cuando hemos comido, nos quedamos tan tranquilos, nos olvidamos y volvemos a una situación anterior. Lo mismo nos pasa con la felicidad, ¿no? Cuando estamos en armonía con nuestro entorno, parece que todo nos va bien. Bueno, no lo notamos, lo que notamos es cuando algo va mal. Eso es lo que nos llama la atención, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que, pero yo creo que me gustaría vuestra opinión, ¿no? Eduardo, fíjate que, bueno, todos les comparto que a mí me gustó mucho los dos capítulos que nos dejaste de lectura, porque además son un compendio muy interesante de varios autores, obviamente con tu perspectiva. Ahí está la Zaida. Bueno, Ahora sí, saludo a todos los que no había saludado, a Denise, a Luis, a Zaida, bienvenidos. Me parece muy interesante lo que estaban comentando y lo que dice Estela acerca del dolor, porque también en mi estudio me he encontrado con varios filósofos que vienen desde una historia personal de enfermedad y de dolor. El mismo Epicuro, ¿no? Que es ya saben que es mi favorito, ¿no? Un hombre con una salud bastante frágil, que al final yo creo que eso tuvo que ver bastante en su historia y en la conformación de su pensamiento, porque me da la impresión que el dolor, no me da la impresión, tengo la certeza porque lo he vivido, que el dolor nos da un punto de referencia, un punto de conexión con aquello que solo se observa cuando no se tiene, como es la tranquilidad, la alegría, dirían los griegos la eudaimonía, si no me equivoco, Eduardo. Y entonces me gusta como esa historia también. Estuve revisando la historia y le contaba a Eduardo que otra que me ha encantado es Santa Teresa, ¿no? Teresa de Ávila, que también viene de una historia de dolor y de enfermedad y al final eso es una puerta que la conecta con bueno, con la experiencia mística y también con el estudio. Respecto a los textos, hice unas notitas chicas, se las comparto. Al principio nos contaba de la felicidad como algo, me llama la atención esta idea, que al final es un constructo, de la felicidad como algo que se consigue, como algo a lo que vamos a llegar o alguien nos lo va a dar
o si somos muy listos, nosotros lo vamos a conseguir. Y lo mismo respecto al amor. También es como el amor, yo mucho tiempo de mi vida pensé que el amor me iba a ser dado, ¿no? Que me iba a llegar como, o hay frases incluso como encontró el amor, ¿no? Como que es una cosa que anda por ahí y uno tiene que hacerse, hallar la manera de conseguirlo. Pero me gusta que en el texto hay como Eduardo nos comparte esta idea de que la felicidad es algo que se va construyendo de manera diaria y de manera constante. También hay otra parte donde habla de cifrar la felicidad en posesiones y trata un poco de lo mismo, ¿no? Porque si la felicidad es una posesión, pues no sé, como que la adquirimos a través de tener, y no solo posesiones de cosas, ¿no? Sino poseer situaciones, poseer personas, que eso está todavía más horrible, ¿no? Y la otra parte el otro obstáculo, ¿no? De la felicidad, que es creer que ya la alcanzamos, o sea, que ya estamos en un lugar donde ya se tiene y donde ya estoy hecha y ya estuvo, ¿no? Entonces, había yo leído, no me acuerdo dónde, algo así, que la forma más rápida de perder es creer que se ha ganado. Entonces eso como que se corresponde con esto. Decía, hay también una cita de Aristóteles que me gusta, que es: para cada modo de ser hay cosas bellas y agradables. Entonces, esto nos habla también de lo relativa que es la felicidad, ¿no? Que para mí es una cosa totalmente diferente que para cada uno de los que estamos aquí y en el mundo. Entonces, por eso es difícil, imposible etiquetarla como si fuera un producto o una cosa. Luego Epicuro, que ya les repito que es mi, mi hit, decía que de todos los bienes que se procura la sabiduría para la completa felicidad en la vida, el mayor es con mucho la conquista de la amistad. Y bueno, yo a lo largo de este tiempo he estudiado y revalorado la amistad porque hace un tiempo me encontraba con la idea de que en no sé ustedes, pero de pronto en mi mundo la amistad se ha desvalorizado mucho y se ha considerado como varias cosas. Por ejemplo, los contactos de trabajo que uno los considera o los llama amigos, cuando eso pues es un otro tipo de contacto. Y también cuando uno tiene pretensiones de tipo romántico con alguna persona y esa persona no te corresponde o tú no le correspondes, entonces te decanta al punto de amigos y es como, solo quiere que seamos amigos, ¿no? Como si la amistad fuera un estrato menor, ¿no? Como si fuera un premio de consolación y en algunos casos hasta eh, pues una manera no sé, ¿no? Como de sacar a las personas, cuando la amistad, la verdadera amistad, me parece que el valor tan grande de la amistad es porque ahí es donde ejercitamos todo lo que aprendemos, todo lo que profundamente asimilamos acerca de la generosidad, de la tolerancia, del compartir, del dar sin esperar todo el rato recibir, ¿no? Entonces, bueno, ahora volviendo a lo de Schopenhauer, que dice que no sentimos la ausencia de dolor y que el dolor puede ser como esto no lo dice él, lo digo yo, como un maestro. Yo pienso que el dolor es bien mesurable, ¿no? O sea, el dolor y el malestar es como cuando te duele algo, es concreto y sabes dónde está el dolor. Ahora también, hace tiempo como que salió una reflexión de que la pobreza es más mesurable que la riqueza, porque la pobreza es nada, ¿no? O sea, como que yo tengo una idea que quiero ver si me ayudas a aterrizar, Eduardo, porque es acerca de la nada. O sea, yo veo que la carencia y la nada es mucho más fácil de medir que lo que se tiene, porque lo que se tiene pueden ser muchas cosas, puede ser, o sea, por ejemplo, sabemos que Carlos Slim es riquísimo y no sé exactamente cuántos millones ni cuántas empresas tenga, pero la gente que está en la pobreza absoluta sí sé que no tienen para comer hoy, o sea, sí sé qué es lo que no se tiene, es más mesurable la carencia no sé cómo decirlo, no sé si sea la abundancia o la variedad, ¿no? Pasa lo mismo con la soledad, ¿no? La soledad creo que es muy mesurable, o sea, estar solo es estar solo, se acabó, ¿no? Pero a partir de estar solo es cuando podemos ejercitar todas estas partes de la relación con otros. Luego, Heidegger, que me encanta y que me dice Julio que es un nazi, pero a mí me encanta, eh, eh, habla de
un poco de esto de la nada, que me parece que es un tema en el que, bueno, yo necesito la ayuda de Eduardo, pero es un tema que me gusta mucho. Y Sartre habla de lo contingente, o sea, de lo que podría, que está y podría no estar, que además eso también es como una valoración maravillosa para mí de todo, o sea, la manera de valorar lo que está es saber que podría no estar, y eso se aplica también para el bienestar y para la felicidad. Me gustó mucho esto que dice Eduardo, de que un signo de que el amor se está acabando es que el dolor prima sobre el placer. Me ha parecido una frase muy fuerte porque se aplica para todo y creo que en cualquier situación en la que nos encontramos, que empezamos a sufrir más que a gozar, para el trabajo, para la amistad, para la familia, es que hay ahí una carencia de amor. Y también por último, este tema del miedo a la soledad, como empezar a construir nuestras relaciones a partir del miedo a la soledad, allí creo que es desde donde empieza, pues empieza todo mal, ¿no? Eh, sí, por ejemplo, yo me acordaba de cuando se fue Paolo, aquí presente, cuando se fue a vivir Ay, en un primer momento, Te trabaste horrible. me trabé horrible. Ahí estoy. no, algo Ya pasó. estás. Ah, decía que yo sufrí su ausencia, ¿ya? Pero Ya. poco a poco empecé a darme cuenta que podía disfrutar su presencia aunque él no estuviera. Y esa es una manera como para mí, de conciliar la soledad, que la presencia no solamente es física o es inmediata, sino que en la soledad, los que nos sentimos contentos en la soledad, vivimos enriquecidos de todo nuestro mundo interior. Y nuestro mundo interior incluye personas que pueden estar aunque no estén. Y bueno, ya, Bueno, eso es todo. has planteado una buena docena de cuestiones, puesto que te has leído todo, ¿eh? Eh, Sí. Vamos a ir desgranando, a lo mejor que os intervenga vamos a intervenir según los temas que han salido. Eh, Mira, en lo último, yo voy a intervenir solo en lo último que has dicho y luego seguiremos. Mira, con los hijos, no sé, ese es nuevamente lo que tú decías, el tener. Un hijo no pertenece a los padres. Un hijo pertenece a la vida, a la sociedad. Hombre, son tus hijos. En la relación padre-hijo no se quita nunca, ¿no? Y además los hijos son para siempre. Tú ya lo sabes y todos los que son padres aquí lo saben, son para siempre. Te van a dar muchas alegrías y te van a dar muchas preocupaciones, siempre, tengan la edad que tengan. Pero los hijos no son de uno, ¿no? Con lo tanto, uno tiene que sentirse, digamos, reconfortado y contento y feliz de que el hijo, aunque esté lejos, en kilómetros o en lo que sea, está haciendo su vida y está teniendo sus éxitos. Yo estoy acostumbrado, porque tengo a mis hijos, algunos los tengo lejos y bien lejos, o mis nietos, y bueno, yo sé que están bien, con eso es suficiente, ¿no? Entonces, eso es un tema muy interesante de la no posesión, ese apego que a veces, más que amor, el apego más que amor es lo contrario, es casi no ser capaces de que la otra persona forma parte, es como si fuera mía, ¿no? Aunque o no lo pueda, aunque no lo sienta así, ¿no? Pero por vía inconsciente es un poco una cosa de ese tipo, ¿eh? O sea que eso es una de las cuestiones. Vale. Claro, los temas se mezclan, ¿no? El tema del amor que tú has mencionado es muy de sentido común. Cuando una relación ya no existe, una relación amorosa, la típica, ¿no? Que es la que más nos hace sufrir a la gente. Pues precisamente cuando es más los problemas que los momentos buenos. Eso es más la discusión, el deterioro y demás que los momentos felices. Entonces, esto ya es cuando hay que dejarlo, ¿no? Pero la gente a veces se empeña en mantener relaciones que no tienen solución porque no merece. Entonces, es apego, es muchas otras cosas, es capricho, es obcecación, es sensación de dominio. ¿Eh? En fin, habría muchísimo que hablar aquí en este tema. Son dos temas que están un poco mezclados y no tanto, ¿no? Y por supuesto que una cosa, a ver, la soledad no solo es soledad de persona, porque puede ser, mira,
no solo es la soledad, sino el sentirse solo. La felicidad, por ahí yo hacía una alusión a Kant, es sentirse feliz. ¿Qué es la felicidad? Si tú te sientes feliz, pues estás feliz. No compliquemos las cosas. Entonces, solo a veces se siente uno solo y no está entre medio de la gente, y a veces estás solo de otras personas, pero no te sientes solo porque sabes que tu hijo está bien, porque el día está precioso, porque, ojo, la naturaleza y todo eso acompaña, ¿eh? Acompaña el salir, el respirar, el caminar, el vivir, eso acompaña. Entonces, eso no es una soledad, digamos, negativa, ¿no? Más, es una soledad muy buena. Bueno, y cuando no es obligada, sino que es elegida, pues mucho mejor, porque la soledad es un momento muy creativo y demás, ¿no? Pero esto es infinito, ¿eh? Pero por eso quiero que hablen los demás y de aquí salen otros temas, lo armamos bien y en la próxima reunión le damos un desarrollo más organizado. Pero hoy quería, en este reencuentro después de unos meses, que habláramos todos un poquito, ¿no? Entonces, ¿Yo puedo hablar, claro. Marilo? Bueno, pues me encantó, coincido mucho en lo que nos comenta Mariana. Me gustaría, bueno, algo que me llamó la atención también, una de las frases que dices, Eduardo, que dices, que a veces por andar buscando la felicidad se pierde uno que está en ese momento que puede tener felicidad, ¿no? Porque es como buscas cuando a lo mejor ahí lo tienes y no se da uno cuenta. Entonces, me encantó. Y, y me llamó mucho la atención, bueno, viendo esa de la felicidad, el título era La felicidad y el sufrimiento. Entonces dije, bueno, en el texto que tú planteas, vi más el aspecto de la felicidad. Entonces, bueno, ya vi que en los otros documentos, los que van ahí, se va viendo la parte del sufrimiento y me llamó la atención el de la angustia, el de Heidegger. Leí el artículo completo, Heidegger, que bueno, no sabía que era nazi, como nos dice Mariana. No, No no es le una vamos a poner apreciación de títulos. Julio, es una apreciación de Es Julio, una un chiste apreciación casi. Bueno, no No. sé, pero me encanta, me ha llamado la atención su forma de ver. Me gustó, no sé si yo lo entendí bien, pero bueno, Seguro que yo sí. cuando veo el capítulo de la felicidad, digo, pues me suena así como muy bonito y digo, ay, qué fácil, pues nada más la vamos construyendo y vamos a verla, ¿no? Pero luego digo, bueno, pues no es tan fácil, ¿no? Ya en la vida que vas viendo cómo la vas construyendo. Y aunque se empeña la gente y lo vamos buscando, pues sí hay algo más profundo que creo viene siendo aquí la filosofía y un poco lo que nos dice el artículo de Heidegger al principio, pues bueno, se ha enfocado en buscar qué es el ser, cómo estamos, pero él nos dice Heidegger, pero hay también algo, o sea, donde no está el ser, que es lo que va a llamar la nada. O sea, la nada no es algo contrario al ser, sino que las dos cosas están. Entonces, cuando la gente está en el ser, eh, puedes estar sintiéndote bien, quizás hasta poder construir esa felicidad. Pero también está la nada, que va a ser ese vacío, ese sentir que no tienes, o donde quizá te venga más a veces la pregunta de qué sentido tiene el existir, ¿no? Por sentirse en esa nada, y me encantó, o sea, cómo lo maneja con los sentimientos, ¿no? Entonces cuando le viene a la gente o se viene ese sentimiento de angustia, porque no estás en tu ser. Y ahí yo decía, bueno, es como cuando a veces llega uno a decir, ay, como que no estoy en mí, ¿no? No me siento a gusto, no estoy. Entonces, ¿dónde estoy? ¿No? Estoy en la nada. Y bueno, dice, la angustia, porque pues yo creo que mucha gente, algunos o varios, hemos tenido momentos de angustia, ¿no? Dice, la angustia es lo que nos hace patente la nada, que es como algo que tenemos y que vivimos, que es parte de nuestra vida, ¿no? Así como lo que nos lleva a preguntarnos ese sentido del existir,
más profundamente, ¿no? Porque no lo estamos pudiendo llevar a cabo. Entonces me encantó, me falta mucho, lo leí, estas son las partes que más logré captarle de Heidegger, en cuanto a esa parte de la angustia, ¿no? De vivir un vacío, ¿no? También así dice a veces, está vacía, estoy vacío. Y eso a la vez me llevó hacia una reflexión, decir, bueno, como decimos aquí, la felicidad o lo que nos acaba de comentar Mariana, cada quien tiene un punto de felicidad, ¿no? De cómo veo, cómo construye su felicidad. Y bueno, voy a entrar a un tema, quizá nada más como para plantearlo, o ya me dirás si estoy muy mal. Entonces me empecé a plantear un poco uniendo con la parte que hablas tú de que ahorita a veces, cómo es que a veces hay más odio que amor, cosas así. Bueno, ¿cómo es la felicidad o qué buscan la felicidad? Un narcotraficante, un ratero, un gente así, porque si aquí digo, bueno, todos los que estamos aquí a lo mejor buscamos una felicidad basada en la paz, en el amor, en buscar cosas así como sea la generosidad, ¿no? Para sentirnos bien con nosotros mismos, con los demás. Pero gente así tan mala, que hace tantas cosas, digo, ¿cuál será su, me lo empecé a plantear, ¿no? Su visión de la felicidad para ellos. Nada más me lo planteé así de momento, ¿no? Buscando este tema y viendo que, pues, no puedo creer, o sea, como gente que puede matar a tanta gente para seguir viviendo ellos bien. Entonces, ahí me queda la duda. Bueno, pues esa sería mi intervención. Muy interesante. No, efectivamente, bueno, eso queda ahí sin responder. Habría que analizar, ¿no? En la casa de la gente que basa su felicidad en oprimir, sojuzgar, la violencia, etcétera, ¿no? Eso, lo que sí, volviendo un poco a Heidegger y a otros autores, precisamente esa sensación, la angustia que te produce es esa, la amenaza de la nada, ¿no? Bueno, es lo que te motiva a pensar. ¿En qué significa pensar de Heidegger? Le pregunta, pensar significa pensar en lo que hay que pensar, dice. Y pensar, bueno, es que estamos perdidos, estamos en la medianoche de la noche del mundo. Es compatible también con lo de Schopenhauer. Precisamente nosotros nos aprestamos a buscar el sentido cuando nuestra vida pierde sentido o sentimos que no tiene sentido. Es que ahí tenemos dos posibilidades, o encaminarnos a esa búsqueda de sentido o a sucumbir, ¿no? Este es el asunto. Y yo creo que esta es una época muy interesante, a lo mejor en otras reuniones podemos ir concretando. Yo, por ejemplo, pienso, imaginaos en Ucrania, ¿no? No entro en el conflicto Putin, el otro, este otro, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El presidente Zelensky. No, Zelensky no. El de Ucrania. Bueno, Zelensky. Zelensky. Bueno, no entro, porque ahí hay tela marinera, como dicen en España. Pero esa gente que vivía normalmente y de repente le viene una guerra encima, que hacía la vida que hacemos nosotros. O en Turquía, que resulta que viene un terremoto y han muerto, bueno, contabilizadas 50.000 personas, quién sabe cuántos más. Y aquí voy a recordar una cosa que puso Eduardo Bayán, que es ingeniero, dice, los terremotos no matan a las personas, la matan los edificios. ¿Sabes qué quería decir con eso? Esos edificios, como producto de la corrupción, tenían 3 años de antigüedad, ¿eh? Si veis los edificios que han quedado en pie, era una urbanización de decenas o centenares de edificios altos y bien construidos, bueno, bonitos por lo menos, y se han venido abajo porque por la corrupción no han utilizado los materiales adecuados y ahora se está abriendo una investigación. Según parece, era más barato para las constructoras pagar la multa que el Estado cobraba por no cumplir la normativa que lo que le iba a salir utilizar los materiales adecuados. De momento hay, porque si no lo hace él, de todas maneras el gobierno quedaría entredicho, el de Erdogan, hay muchos detenidos. La gente se ha muerto porque los han engañado con sus edificios. Este es el tema. Edificios nuevos,
Y los que estamos en zona sísmica, Mendoza es una ciudad sísmica, en el siglo XIX fue destruida totalmente por un terremoto y, y desde ya en el siglo XX, digamos, todas las edificaciones de Mendoza son antisísmicas, con una manera de construir especial, sobre unos rodillos, donde cuando el edificio se mueve hay un grado de desplazamiento para que no se quiebre, cosas por explicarlo deprisa. Entonces, eso es terrible. Casi todas las muertes que se están produciendo ahora masivas son por ambición humana. Entonces, ese es el problema, ¿no? Y entonces, sea la guerra de Ucrania, que yo creo que se va a prolongar porque le conviene a mucha gente, hay muchos intereses en esa guerra, sea este caso de fortuito aparentemente de un terremoto, pero que sin embargo hoy en día salía una ciudad de al lado de pocos kilómetros, no se ha caído ni un solo edificio. Está funcionando normalmente. ¿Por qué? Porque lo que pasó en ese lugar, donde se construyeron edificios de 3 años, que estaban mal construidos, se han venido abajo, se caían como un castillo de naipes. En fin, entonces yo creo que un tema de reflexión y de diálogo es precisamente el sinsentido del mundo y de la sociedad actualmente, que siempre lo ha habido, pero a medida que crecen las ventajas, que crece la tecnología, la ciencia, la medicina, todo lo demás, crece también las amenazas a la sociedad humana, ¿no? Entonces, eso es un tema que a mí me tiene, es como cuando se habla de el amor. Bueno, estos días del Día del Amor y la Amistad, mira, hubiera sido muy interesante recopilar las tonterías que dice la gente, literalmente. Las tonterías, la ñoñería, los disparates. Y esto es nefasto, es muy negativo, ¿eh? Es muy negativo, porque si tú crees, esto es el pensamiento positivo, lo que yo le llamo el buenismo, ¿no? No, tú piensa que va a salir y saldrá. Eso es mentira, eso es mentira, eso es mentira. Nosotros no podemos dominar el acontecer con nuestro pensamiento, y mucho menos que el acontecer está regido por el destino, otro disparate. El acontecer depende en qué cosa, por ejemplo, guerra de Ucrania, terremoto de Turquía, está digamos, provocado por la ambición humana. Entonces, yo me indigno cuando dice, no, el amor es todo, todo eso es mentira. La sociedad no está formada por el amor. Otra cosa es que el amor no deba ser una meta a alcanzar. El amor eso es mentira. Desde cuándo las acciones políticas y las acciones económicas y demás están regidas por el amor, sino por los intereses? Y entonces hace mucho daño esto. Es como cuando decía, Mariana puso ciertas creencias, ¿no? De la gente. No, si ya vas a encontrar el amor. Por supuesto que vas a encontrar. Puedes tener suerte. Pero encontrar el amor en el sentido que la gente lo busca, o de las amigas de Mariló que contaban con el tema de la pareja, ¿te acuerdas que hablaba? Eso te pasa de casualidad, ¿eh? Bueno, y sobre todo si eres un poco medianamente inteligente y te relacionas con gente que vale la pena, porque si tú crees que vas a conseguir el amor en la barra de una discoteca tomando un daiquiri o un Cuba Libre, pues es casi imposible, ¿no? Entonces, son todos tópicos que hacen mucho daño, ¿no? Muchísimo daño. Esto es lo que yo no voy a decir más cosas, no estoy muy sesudo hoy. Son cosas de sentido común. Pero que yo cuando hicimos el programita con Mariana y las otras 3 mujeres sobre el amor, Mariana que estaba ahí y los que me vieron, yo me indigné, al punto de que esa indignación mía la he segregado y la he publicado aparte, ¿no? Cuando empiezo, en el fondo fui casi contra todas y no iba contra ellas, ¿no? Pero en fin, el tema del amor habría que, y por otra parte está el tema de la amistad, que trató Mariana,
Mira, toda relación amorosa entre personas, claro, porque es amorosa. A ver, el amor a los animales es otra cosa, ¿eh? Es amor a la naturaleza. Los animales, no confundamos, los animales ni trabajan ni aman, ¿eh? No trabajan ni los burros, ni aman, ni el perrito te quiere. No, no, eso son cualidades humanas. Otra cosa es que los perritos haya que tratarlos bien y sean muy agradables. Pero, ay, te iba a decir algo, se me ha ido con la digresión. Ah, que toda relación amorosa o está basada en la amistad o no es amorosa. La amistad es la base, no es que sea una degradación del amor, ¿no? Eh, eh, no es una degradación, no, nosotros no, no, para mí solo eres un amigo y el hombre o la mujer se queda chafado. Se dejan, sí, pero vamos a seguir amigos. ¿Qué es esto? Sí, ojalá puedan seguir amigos. Pero es que la amistad, o hay amistad, todo lo demás, porque lo demás, lo permanente es la amistad. Y lo pasajero puede ser la pasión inicial, muchas otras cosas. Este es el asunto. Entonces está todo muy equivocado, ¿no? Muy equivocado. En América Latina, todavía más que en España, hay unos límites tajantes entre la amistad y el amor. Si alguien es amigo tuyo, te manda un abrazo. No te va a mandar nunca un beso, porque no vaya a ser que confundas de que... En fin, no estoy muy brillante hoy. ¿Qué tal? ¿Qué piensas, Pablo, de todas estas cosas que hablamos? Ay, Aida, yo quiero adelante. comentar algo. Hola a todos. Bueno, con respecto a lo de que estaban comentando del dolor y de la felicidad y del amor, bueno, yo creo que todas esas emociones, pues indudablemente las traemos como seres humanos, ¿no? Y es nuestro deber conocernos, conocerlas y saber hasta dónde nosotros podemos controlarlas o no. Entonces, y también creo que el amor es una decisión. Y el amor existe en la vida desde que naces. Es el amor que tú traes. La persona ya es amor. Eso ya es la creación de un amor verdadero que, que el universo, Dios, en quien crean, pues ya el hecho de existir tú ya eres amor, es lo que yo creo. Pero también lo que decía la otra compañerita, que cómo es posible que haya gente tan mal. Pues sí, todos traemos cosas buenas y malas, es cuestión que decidamos qué usar, ¿no? Porque también me parece que dependiendo la situación que estemos viviendo es que puede ser bueno o malo, ¿no? O sea, a lo mejor en una situación de violencia, si yo veo que mi pareja, por ejemplo, está lastimando en el caso de a mi hijo o a mi perro o a mí, obviamente, si yo no soy grosera o si yo soy tranquila, pero me estoy defendiendo, en ese momento puedo ser la persona más violenta del planeta y hasta matar por un hijo. Entonces es dependiendo la situación en la que estés, tú decides cómo reaccionar y ser buena o mala, ¿sabes? O sea, porque en una situación normal, pues leyendo no te vas a parar a matar a alguien, ¿no? Estás muy tranquila leyendo y no dices, ay, voy a matar a alguien. No, yo creo que, bueno, obviamente existen personas que tienen problemas mentales, que sí les sucede, no me voy a meter en eso, pero para las personas que podemos decidir, que podemos tomar esa decisión de cómo reaccionar ante las cosas y ante las mismas decisiones de emociones, es como hacerte cargo que el dolor que tienes, transítalo, habítalo, habítate, no tengas miedo de sentirlo, porque como quiera ya está, y en algún momento se te va a manifestar en el cuerpo, ya sea con una enfermedad o con llanto o con ira, ¿no? Porque esa emoción no, las emociones no, que no transitamos o que tratamos de evitar o de bloquear, siempre aparecen en otra forma, ¿no? O con tristeza, o con depresión, o con ira. Entonces yo creo que es mejor sentirlas, habitarlas, reconocer que estamos sintiendo que no todo es jijiji, jajaja, que no todo es la felicidad y que el amor, no porque tengas tristeza no exista, pues el amor existe y lo tienes tú, nada más que en ese momento
pues tienes tristeza y no pasa nada, y no por eso ya no eres amoroso o ya no tienes amor, ¿no? Entonces, bueno, es mi punto de vista muy particular, que aprendamos a conocernos, transitar nuestras emociones y aceptarlas, no rechazarlas, vivirlas y dejarlas ir, ¿no? En algún momento nos sirven, a todos nos sirven tener dolor, aprendemos, todos aprendemos de eso, ¿no? Yo creo que en los momentos más dolorosos es cuando están las lecciones pues más fuertes para evolucionar como ser humano y entender y ser pues empáticos y compatibles con lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿no? O sea, en el caso de, por ejemplo, estaba viendo lo de los perritos estos rescatistas de Ucrania, que el mundo nos está diciendo a los mexicanos que somos unos adoradores de perritos rescatistas, ¿no? Y entonces, que ya por eso México se cree mucho cuando fueron 41 países y porque México está haciendo la publicidad y entonces la gente está muy enojada porque los mexicanos estamos con la necesidad de decir que tenemos perros héroes. Pero bueno, al final creo que eso, dices, pues no es que tengamos perros héroes o no, o sea, es como, ¿por qué no te fijas en que esos perros héroes, ¿no? Están, no nada más los mexicanos, los de los 41 países que fueron, pues están rescatando personas y que un solo perro ha sacado a 40 personas de los escombros, ¿no? Entonces es como, luego nos fijamos mucho en la crítica ay, eso, y no nos fijamos en el fondo de, bueno, son esos animales están rescatando personas humanas, ¿no? Entonces, no, y nada más nos fijamos en el egocentrismo de la nota de que si quién, de que si quién es mejor o peor como país, o sea, ¿eso qué, no? Pero bueno, era mi humilde aportación. Muy bien, Zaida. Muy bien. ¿Qué opina nuestra psicóloga? Si quiere hablar, claro. Han salido muchos temas, ¿eh? Han salido muchísimos temas. Hoy estamos picoteando, pero ya aterrizaremos. ¿Eh? Y es verdad, estaba escuchando atenta porque, bueno, yo les aclaro que yo no soy muy desde lo filosófico, hasta ahora estoy haciendo, por eso estoy aquí en el grupo para integrarme desde ese punto de vista filosófico, conocer a los autores, conocer como los planteamientos que no me parece tan sencillo, pero tiene mucho que ver con lo práctico desde la psicología, ¿no? Desde esa práctica que llevamos. Y, por ejemplo, hay un tema que lo mencionó Mariana y desde el señor Schopenhauer, ¿no? Entonces es como ese partir de lo doloroso como manera de vivir, ¿cierto? Como que soy humana y de una vez estoy condenada al sufrimiento, ¿sí? Entonces, y se ve, o sea, las personas tienen unas creencias, ¿sí? Que refuerzan ese sentir. Eh, nacimos al valle de lágrimas, dice la gente, ¿no? Porque también desde lo religioso se ha reforzado, sobre todo, yo digo esto desde la religión católica digamos, sin ofender y solamente mencionando lo que se dice, ¿no? Lo que escucho por cuenta de pacientes, ¿sí? Que tienen como ese refuerzo ahí de su creencia religiosa que le hace sentir que hay un mundo mejor que no está aquí, ¿sí? El mundo mejor es una ilusión a la cual yo voy a acceder cuando yo ya no esté aquí. O sea, cuando el cuerpo desaparece, entonces llego a un sitio y allá en ese sitio, entonces si yo he sido buena y entonces ahí aparece el otro tema, ¿no? Lo bueno y lo malo. Y que son cosas muy complejas, ¿sí? Decir que algo es bueno o es malo tiene depende de muchas cosas, ¿sí? Debemos partir, creo yo,
desde algo que es lo real, que es la realidad, ¿cierto? Desde qué es lo que está sucediendo. Y eso nos para en un tiempo único que es el presente, ¿sí? Que es donde acciona. El presente es el hacer, el sentir, el vivir una experiencia. Y el resto es un tiempo psicológico que es un pasado y un futuro en el cual la mente está todos los días, ¿no? Y a toda hora, y en el que vivimos sin darnos cuenta, automáticamente todo el día estamos, si ahora hacemos conciencia, nos damos cuenta que la mente está en ayer o en mañana, ¿sí? Y expresado en ayer puede ser lo que pasó hace media hora. Eso ya es un ayer psicológico porque ya pasó, no puedo volver atrás en ese tiempo y tampoco puedo ir adelante a un punto que no existe, que es futuro también, ¿cierto? Entonces yo dejo de hacer ahora mismo porque pienso que más tarde puedo hacer eso, porque pienso que necesito tener, que es el otro punto, entonces desde dónde acciono yo en mi presente, desde las carencias, desde las necesidades. Yo pienso que yo nací incompleta, que me falta algo, ¿cierto? Que eso también lo habla ahí el señor Schopenhauer, ¿no? Él como que postula desde esa carencia, desde una búsqueda de algo que no hay y que nunca me satisface. Voy encontrando y no soy feliz, voy haciendo y no soy feliz. Y entonces ahí también aparece el sufrimiento como manera de vivir, ¿no? Y una manera, o sea, ahí cuando habla de desde dónde aparece, en lo cual estoy de acuerdo, es que el sufrimiento aparece a partir del deseo, entendido el deseo como un apego a cualquier situación, persona, cosa, ¿cierto? El apego hace que yo sufra, ¿sí? No, y también me gusta distinguir el dolor del sufrimiento, ¿no? Porque el dolor, digamos que si soy un ser humano es inherente, sí, hay cosas que le duelen al cuerpo. El dolor yo lo pongo más bien en ese sentido, en algo fisiológico, y el sufrimiento lo pongo en un punto psicológico, ¿sí? Donde yo le doy significado al dolor y le hago una historia, le creo un drama, y entonces ahí ya estoy hablando del sufrimiento, ¿sí? El sufrimiento es todo lo que yo me digo acerca del dolor que estoy sintiendo, ¿sí? Entonces yo le pongo que mi marido me dejó, que es lo real, ¿cierto? Eso pasó, se fue. Pero y la historia que yo me hago es, y todos los años que yo le di, y todo el trabajo que yo hice a su alrededor, y nunca reconoció, y nunca, sí, entonces ahí ya aparece ese drama que es el que me hace sufrir. Realmente la realidad es que se fue y ya. Si yo mirara pues desde otro lugar que no fuera el del apego, ¿no? Y entonces se fue y yo empiezo a llorar todos los días y es que me hace falta y la gente dice a veces dice que se murió de pena moral, ¿cierto? O sea, no soportó que se hubiera ido o no soportó que le haya dicho ciertas cosas o que la haya tratado o lo haya tratado de tal manera, ¿sí? Entonces la gente habla de eso. Entonces, sería como importante distinguir todo ese entramado que está alrededor de la experiencia que estemos viviendo, ¿cierto? Que es digamos, se puede mencionar la experiencia, ¿sí? Sin ponerle juicio, ¿cierto? Cuando le ponemos juicio empieza todo el tema de dolores, de sufrimientos, de necesidades, de problemas, ¿sí? Todo, si uno mirara desde ese punto de vista, vería que todo el sufrimiento humano es algo que no, digamos que no debería estar, ¿sí? Si pensáramos desde ahí, que es muy difícil porque entonces hay otra cosa que es que hay un mundo interno que no nos enseñaron, a nadie nos enseñaron a vivir con el mundo interno, a, sino que nos enseñaron a ver desde afuera, ¿cierto? Que como yo me siento,
es porque el mundo es malo, ¿cierto? Si yo me siento mal es porque afuera todo está mal, porque afuera hay guerra, porque hay sufrimiento, porque hay malos, porque hay sí. Entonces eso, ay, ¿cómo quieren que sea bueno si es que allá afuera sí? Entonces nos han inculcado que todas nuestras maneras de sentir corresponden al entorno, ¿sí? Y que si hay un entorno malo, entonces, ¿cómo pueden pensar que yo pueda ser distinto si es que eso es lo que hay, ¿cierto? Pero no nos han enseñado o no nos han inculcado que dentro de cada uno tenemos unas herramientas, podríamos decir, o no herramientas, mm, no sé cómo llamarlas, Recursos, unas, unos recursos. unos recursos, sí, gracias, que nos ayudan o que nos permiten más bien, digamos, sortear todas esas circunstancias, ¿no? De qué manera yo me pongo en el mundo. Sería ahí como empezar a mirar de cuál es la manera desde la cual yo me miro. Me miro desde la posición de una vulnerable, una víctima de todo lo que sucede, o desde un punto de vista donde yo puedo observar y mirar que efectivamente sí hay cosas que son desagradables, que son cosas que no, que afectan, ¿sí? Pero ¿desde dónde? Desde pobrecita yo, ¿cómo voy a salir de aquí? No voy a poder, ¿sí? O desde, listo, esto es lo que está pasando, pero bueno, venga a ver qué podemos hacer, ¿cierto? Y ya es otra manera. Es como básicamente las cosas que tendríamos que mirar muchas, es que es infinito lo que en este poquito que han hablado ustedes salieron muchos temas que son, digamos, de una profundidad que cada uno, mejor dicho, nos llevaría Sí, más de una sección. sí, sí, no, no, es una, bueno, una explosión de cuestiones, por eso, pero está bien. Mira, yo me voy a quedar mucho con me voy a quedar, porque nos podemos quedar todos con eso que tú acabas de decir, la diferencia entre sufrimiento y dolor. A ver, Ujú, puede ser una diferencia puramente semántica, pero no importa. Vamos a el dolor. Mira, el dolor es algo, yo hablaba el otro día con una persona, normalmente lo produce un accidente. O sea, no lo hemos elegido. ¿Qué puede ser un accidente? Bueno, que te caigas en la calle y te pegues en una rodilla o que te diagnostiquen una enfermedad. O sea, el que te ujú, diagnostiquen un cáncer es un accidente. A ver, el cáncer tú no lo has elegido. El dolor ajá, es un golpe que se te da y que te duele, físicamente, como ujú, tú muy bien dices. Pero, y ahí también lo que decía un poco Saida, ¿no? Está también el cómo tú vives ese dolor. Y entonces un dolor lo puedes vivir con mayor o menor sufrimiento, ¿no? ujú, Por ejemplo, tú vas al médico, es que me ha pasado a mí, te dicen, mire que esto le va a doler, me dice algo que me va a hacer, ¿no? En una oportunidad que me tengan que hacer una punción, tal. Y le digo yo, ¿la gente se lo hace? Sí, me dice, pues ya está. O sea, me imagino que estará dentro de los umbrales del dolor soportable. insoportable. Claro, porque está estudiado. Entonces, realmente el sufrimiento es más subjetivo. Y hay gente que es como dice, no, es que esta persona es muy resistente al dolor. Efectivamente, ¿qué quiere decir eso? Que no acusa el golpe como tal, el físico, el daño material que se te hace, sino que además tiene un agregado que es precisamente lo que te hace sufrir. Esto sería muy interesante. Drama que le pongo a eso, la historia que le cuento a ese dolor. Ujú. Entonces, sería muy interesante que a lo mejor alguien lo apunte, porque sí lo podemos tratar un día, pero también se trata de avanzar. O sea, un seminario es algo en donde hablamos, pero también vamos creando, ¿no? Si nosotros tenemos nuestra propia terminología y decimos, vamos a distinguir sentimiento de dolor, sufrimiento de dolor, para nosotros nos vale, pero nos sirve como herramienta o como herramienta en este caso para solventar ciertas cosas. Y se puede fortalecer la capacidad de gestionar el dolor. Claro que El sí. golpe lo tienes, pero la capacidad de gestionar el dolor. ¿eh? Ante un mismo problema, ante un mismo dolor, los otros días también, como yo hablo con gente y tal, que me llaman y tal,
le habían diagnosticado una enfermedad grave y estaba hundido. Y yo realmente no lo entendía, porque yo conozco muchas personas que le han diagnosticado la misma enfermedad y no les ha hundido. Entonces, eso está, lo que decía Zaida un poco, ¿no? Hay maneras individuales, pero también de contexto, lo que acaba de decir, Marta, ¿no? Entonces, es muy interesante. Pero tomemos nota, porque creo que se podría hacer sobre todo aquí hay gente que le gusta mucho hacer este tipo de trabajo, la distinción que puede haber para nosotros, porque no es que vayamos a generar una nueva nomenclatura. Por otro lado, Marta, aquí filósofo, ni yo un poco, pero el resto, Mariana recién la tenemos en el vestíbulo de la filosofía, pero el resto, Pero están más versados. no, Yo no, 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 no te crees, si han no, 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 y yo me siento así como, uy, Dios. no, 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 llevan un poquito más que tú. Aquí, no, no, somos todos, ¿sabes lo que pasa? Que la filosofía tiene también mucho de sentido común y tiene mucho de experiencia de vida. Si tú has vivido, tu filosofía es nutrida, y variada. Mm. Eso por un lado. Por otro lado, fijaos estos autores, Schopenhauer, Heidegger, a veces Nietzsche, Freud, son todos de la misma época, más o menos. Una época en donde irrumpe en el contexto de la ciencia la biología, Ujú. la antropología, la teoría de la evolución, la psicología, la sociología, o sea, las ciencias, digamos, limítrofes antes todo lo explicaba la filosofía. Y hoy en día, todos estos temas, cualquiera que lea Schopenhauer, te das cuenta que Schopenhauer está haciendo un análisis más bien de tipo psicológico, porque ¿cómo puede hacerse un análisis filosófico? El poder reflexionar filosóficamente sobre todas estas cuestiones es muy interesante. Ujú. Mira, yo pongo como ejemplo el malestar de la cultura de Freud. Freud en el malestar de Bueno, la cultura es un filósofo, pero al mismo tiempo las ideas del psicoanálisis ujú. están patentes, ¿no? Están patentes. Sí. Cuando Freud dice que con los humanos, con las demás personas no nos relacionamos por amor, sino para explotarlo económicamente, sexualmente, para Ujú. esclavizarlo, y tiene una razón impresionante, ¿no? Eso no quiere decir que Ujú. todo el mundo, ¿no? Por otra parte, también habría que apuntar, de acuerdo con María, el dolor sobrevenido o el dolor buscado. A ver, hay una patología del dolor, porque si yo para poder me voy a poner un silicio en una pierna con clavos y me lo voy a ajustar, yo he conocido gente, yo he conocido Ah, gente sí. con esto, con unas cuerdas y unas especies de punzo en el muslo, para sufrir y sentir el dolor y purificarse. Pues imaginaos, esto es una enfermedad, es una patología. Es totalmente enfermo, enfermizo, es un masoquismo terrible. En su momento, yo ya tengo muchos años, yo tenía un amigo y entre amigos y jesuitas, me acuerdo, y uno de ellos estábamos en mi casa y hablábamos de esto y de repente me dice, mira, y se levanta el pantalón y tiene clavado y todo morado ahí, toda una aureola en el muslo porque llevaba silicio. Y digo, por Dios, ¿no? Eso es grave, eso es una eso es una patología terrible. Bueno, no, yo no me refiero a eso. O cuando te dicen, bueno, mira, no te preocupes que no hay mal que por bien no venga. Otro disparate. No, mira. O tú has experimentado tal cosa. Mira, yo no quiero experimentar que me caiga un ladrillo en la cabeza. Si me cae, a lo mejor aprendo o estar más, ir con más cuidado o lo que sea, pero desde luego yo no quiero experimentar nada doloroso para forjar mi carácter, que ya la vida te va forjando lo mismo. Esta es otra distinción. Hay gente que tiene una tendencia a sufrir, ¿no? Como diría muy bien, a sufrir, ¿eh? Es que no sabe vivir sin sufrimiento. Hay gente que piensa que si tiene una pareja que no es celosa y que lo acosa, es que no la quiere. Que cree que una señal de cariño es la posesión, el acoso, los celos y todo ese tipo de cosas. Entonces no te importo. Si no te importa, es que no te importo, no me quieres, porque justamente la persona A de la pareja no controla a la persona B y vamos a suponer, le da, no hay quien da la libertad,
y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, es muy interesante el tema del dolor y el sufrimiento. ¿Y cuánto sufrimiento, y podríamos ahorrarnos? ¿Cuánto sufrimiento podríamos ahorrarnos si supiéramos controlar esto, el dolor? Muy bien, me gusta la cuestión, la frase que la hemos construido entre todos. ¿Cuánto sufrimiento podríamos ahorrarnos Que si por cierto, el dolor? perdón, me Sí. recuerda la frase de Buda de que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Es un poco esto lo que dice, ¿no? Bueno, muy bien, muy Sí, bien, de acuerdo. muy bien, Ujú. perfecto. Muy bien, como veis, estamos apuntando cosas. ¿Qué nos cuentan los demás? A ver, tenemos aquí al amigo Luis, tenemos a nuestro Paolo, Denise, Paolo. Pues fíjate que yo tengo varios pensamientos en cuanto a todo lo que comentan, ya directamente, o sea, de lo que hemos estado, como dices, picoteando. Y lo primero es, bueno, a mí me gustaría como abrir mi intervención hablando de algo que me ha estado caminando en la mente desde hace un rato, que es como el irse cerrando puertas poquito a poco, o sea, por el dolor justamente, o sea, el querer, este pensamiento de querer preservarse y querer preservar lo más querido y querer preservar justo lo que decía mi mamá, como de mantener, ahí se me fue la onda, de como de entre no tener nada y tener cosas es más fácil no tener nada porque entonces, ajá, pero cuando tenemos cosas y cuando tenemos cosas, yo no me voy a centrar tanto en lo físico, sino cuando tienes cosas emocionales, bueno, pues, y bueno, también físicas, quieres preservarlas, ¿no? Quieres mantenerlas, no quieres que se te deshagan conforme vas avanzando, pero ese querer preservar se puede ver tornado en un miedo a perder muy fuerte, ¿no? Y que por querer preservar cierras todo y entonces ya es un miedo al miedo y ya es un miedo al dolor. Y entonces, no sé, empiezo a pensar cómo puede afectar eso en la vida y cómo puede llegar un momento en la vida en que cierras tanto por el miedo que, que dejas de tener cosas, que dejas de tener, pues sí, o sea, que te cierras todo el mundo. Y, y entonces eso como que se convierte en una sola cosa, o sea, vaya, el querer preservar todas las cosas que tenemos, o bueno, hablar por mí, todas las cosas que tengo, me puede dejar irónicamente sin nada. Entonces, también hay algo que quería comentar sobre eso que decía mi mamá, sobre que no tener nada puede ser más sencillo de cierta forma, pero es hilándolo a este pensamiento de que me parece que al no tener nada es más claro ver el dolor, ¿no? Porque es más claro decir, o por ejemplo, al sentir soledad, al no tener yéndonos por ese, al no tener nada de compañía, pues lo que es claro es necesito compañía. Sí, ¿no? Así de fácil. Pero lo que creo que se vuelve más fuerte, o sea, creo que una especie de balance está en, sí, tengo muy claro a dónde tengo que ir, pero el sufrimiento es mucho más fuerte. El sufrimiento es mucho más porque tengo menos de dónde agarrarme y tengo mucho menos de dónde hacer las cosas más sencillas. Entonces, siento que ahí está ese balance como de que el sufrimiento es mucho, mucho más cuando menos se tiene. Bueno, esos son un par de, de pensamientos que he tenido en cuanto a lo que han comentado. ¿Puedo decir Entonces, algo al respecto? claro, Pues sí, tienes toda la Ay, razón. no la oigo. ¿Escuchan? ¿Sí? yo sí te escucho. Ok, Paolo, yo soy Marta. Entonces, mira, tienes razón en eso que tú estás diciendo, porque Se oye, ¿no? una de las consultas frecuentes desde hacer la psicología es esa, ¿cierto? El miedo a las cosas nuevas, porque yo no quiero perder lo que he tenido siempre, lo que yo conozco, lo que me gusta, lo que sí.
se llama estar pretender que eso que yo tengo, que me da alegría, que me produce placer, ¿cierto? Y a veces no son tanto cosas agradables. Mira que la gente se apega al dolor también y al sufrimiento y lo busca, como decía Eduardo anteriormente, ¿cierto? Cuando no lo encuentra, entonces busca la manera de decir, pero ¿cómo así? Pero ¿por qué? Porque cuando uno se siente bien, le da miedo sentirse bien. La gente tiene como unos dichos que dicen, si se ríe mucho es porque algo malo va a pasar, ¿cierto? Le da miedo ser feliz, le da miedo sentirse bien, ¿sí? Y también le da miedo sentirse mal, ¿sí? Pero está más acostumbrado a sentirse mal que a sentirse bien, ¿sí? Cuando se siente bien, entonces desconfía de lo que está pasando, de que lo que está pasando aquí. Pero lo que decía Paolo es muy interesante porque es el origen de muchas de las consultas de las personas, ¿sí? Cuando pierden, digamos, por ejemplo, cuando crecen los hijos y se van, o cuando los hijos deben liberarse, o sea, ¿sí? Esas dos situaciones generan prácticamente un síndrome de abstinencia, si lo ponemos en otras, ¿sí? Es como que uno siente que muere, uno siente que le falta, uno siente, y uno empieza a decir, ¿por qué no volver, como a desear, por qué no volver a eso de atrás, ¿cierto? Cuando mi familia vivía toda junta, o cuando, bueno, los momentos que cada uno quiere como sostener, ¿sí? O una manera de estar en la vida, ¿sí? Era más chévere cuando yo estaba así o cuando estábamos así. Entonces, fíjate que ahí, digamos, hay que mantener claramente que las cosas nunca se quedan, o sea, nada es estable, nada es estable. En el universo todo, como es energía, todos está en permanente movimiento, ¿sí? Todo se transforma, no hay una situación, no hay una persona, no hay un mundo que quede estático, ¿cierto? Sino que todo el tiempo va cambiando y uno se da cuenta es cuando mira atrás y se acuerda cuando lo hacíamos de esta manera y ahora lo hacemos de esta otra, ¿cierto? O cuando se necesitaba esto y ahora ya no necesitamos, cuando había internet cuando no había internet y ahora hay internet, ¿cierto? Entonces, eso desde la práctica nuestra se llama el sentido de impermanencia que tenemos que cultivar, ¿cierto? Saber, tener claro, ser conscientes de que lo que tenemos no perdura, ¿cierto? No, de la misma manera, o sea, siempre cambia, en algún momento de la vida cambia, porque todos nosotros cambiamos. Hay una canción que dice eso, ¿no? Cantaba Sosa por allá que todo cambia, cambio yo, hasta cambio yo, ¿cierto? Es así. Entonces, ser conscientes de eso nos quita sufrimiento, ¿cierto? No nos quita el dolor porque a uno le duele si se desapega de cualquier cosa. Todos los desapegos le generan a uno un dolor emocional, pero es mi opción si yo sigo en el drama de sufrir pensando que me gustaría volver allá, que quisiera tener eso, porque me voy para el pasado. Siempre quiero estar en un lugar que no existe, que es ayer, ¿cierto? O voy caminando, corriendo para otro lugar que tampoco existe, que es mañana, ¿sí? Y me pierdo lo que sí está pasando ahora. Ahora que estamos en esta reunión, ahora que nos podemos ver, nos podemos sonreír, nos podemos compartir, eso es lo que está pasando ahora. Lo que pasó ayer ya pasó y lo que va mañana ya, ¿sí? Tener esa conciencia no es fácil, porque como les digo, la mente siempre quiere estar en esos dos lugares porque es más chévere quejarse por lo que ya no está y digamos, le genera mejor tener expectativas sobre lo que quiero lograr mañana, ¿sí? En vez de estar acá, siempre está atrás o adelante. Muy Es bien, todo. muy bien. Mira, al hilo de lo que decís vosotros, habéis mencionado otro de los temas, es el miedo.
El miedo causa mucho Ujú. sufrimiento, el miedo también atenaza, el miedo te impide muchas cosas. Y el miedo sí que es algo que tremendo porque a veces es un miedo totalmente injustificado, no es una causa física, como decir, me caí y me pegué. Irracional. Claro, Ajá. claro. Y entonces es algo parecido a la diferencia entre dolor y sufrimiento, pero con la diferencia que el miedo es algo muy subjetivo, ¿m? Y te hace, Ujú. mira, es verdad, mira, tú has dicho una cosa que a veces cuando la gente dice, oye, estoy preocupado porque me va todo tan bien que no me lo puedo creer. La gente le da miedo que le vaya bien, que esté sano, Sí. que haya un día bonito, que la gente lo quiera, que le salgan algunos proyectos. Dice, me da miedo, porque aquí por algún lado esto se va a fastidiar, ¿no? Es terrible, es terrible. Pero esto nos llevaría, que en otro momento, a una cuestión que es muy importante, que son, por un lado, las creencias, ¿no? Aquello de que yo insisto mucho citando a Ortega entre creencias e ideas. Tenemos unas creencias que son nuestras enemigas, ¿eh? Por ejemplo, la creencia en el destino. No hay cosa más nefasta que la creencia en el Ujú. destino, ese determinismo, ¿no? Bueno, entonces creo que en algún momento, bueno, estamos recogiendo material. Yo quería hacerlo así, yo estoy contento. En algún momento reunimos todo esto y le damos a un orden un poco más, no sé, positivo. Pero me gusta cómo están saliendo las cosas, porque veréis que en cada reunión aparte de que intercambiemos ideas, van quedando cosas, ¿eh? Y vamos uniendo cosas. Bueno, está muy bien. Y por supuesto que las diferentes especialidades y trabajos y dedicaciones de los presentes enriquecen mucho, ¿eh? Ahora no está Eduardo Bayán, pero Eduardo cuando, igual pasó desapercibido, creo que lo puso en el grupo, cuando dice los terremotos no matan. Se lo iba a comentar ahora, pero no ha venido, sino que matan los edificios, es verdad. Un terremoto te mata si se te abre la tierra en ese momento, pero un terremoto nunca te mata miles de personas. Son los edificios, lo que te cae encima, lo que te mata. Y bueno, pues cada uno puede aportar, ¿eh? Está muy calladita Denise ahí, haciendo con la cabeza. Eh, ¿Qué tal, Denise? ¿Cómo estás? Hola, bien, bien aquí. Pues parte de lo que pienso yo creo que ya se abordó, coincidimos en lo mismo. Este, pues pienso que a través del caos, dijo Nietzsche, podemos crear una brillante estrella, ¿no? Y fue Nietzsche quien creó a través del dolor el libro Su Zaratustra, ¿no? En una etapa de desamor, en una etapa de dolor, pudo parir esa brillante estrella que es el Zaratustra. Y bueno, pero para mí hay que tener un poco de cuidado entre la línea pues de esta cosa llamada dolor y sufrimiento, porque tal parece que nosotros imitamos mucho a los estoicos, ¿no? Aceptamos el dolor de manera estoica. ¿Cuántas personas no están acostumbradas a vivir en el sufrimiento? Que es una forma de vida, es su forma de vida, es su estilo. Gente que le gusta hacerse la víctima, vivir en el sufrimiento, abundan, son frecuentes, son muy frecuentes. Entonces, la chamba es pues salir de ahí, del estoicismo, y hacer como hizo Nietzsche, hacer del caos, hacer una brillante estrella, ¿no? Ya de lo más, pues ya lo abordamos todos, ya. Coincido. Salud. Muy bien. Bueno, Nietzsche es un ejemplo de todo lo que ha conseguido a través del dolor y del sufrimiento, ¿eh? Seguramente tenía una personalidad muy compleja y bastante torturada en muchos aspectos, pero bueno, hay muchos artistas y pensadores que de su dolor y de su sufrimiento han sacado cosas increíbles para la humanidad, ¿no? ¿Quién quiere decir algo? Eduardo, me gustaría hablar de si a la gente le gusta sufrir. Es que, Perdón, es que, dime, que dime. mencionábamos eso, ¿no? Que como que, pero mira que no es que le guste sufrir,
el tema es que como cuando uno ha vivido tanto en el sufrimiento, le parece que no hay otras maneras, ¿cierto? Se va acostumbrando, se va habituando y va haciendo también una interpretación del mundo desde ahí, desde el sufrimiento, y va normalizando, va naturalizando. Y en este sentido me gustaría nombrar, por ejemplo, el caso de las violencias de género, ¿cierto? Las violencias contra las mujeres es uno mira, yo he trabajado mucho con ese tema con mujeres y entonces hablamos de un ciclo de violencia, ¿no? Entonces pasa que muchas veces una mujer es maltratada por su pareja, ¿cierto? Y entonces ella acude, digamos, a la ley, va a la policía, va donde toca, y cuando ve que van a llevar a su pareja allá a la cárcel, entonces ella desiste, ella ya no quiere, ella sí, la gente dice que le gusta sufrir, ¿cierto? Que le gusta, claro, se lo merece, ya no más, porque ella viene aquí cada vez que le pega y cada vez que lo vamos a llevar, se va a defenderlo, ¿sí? Pero digamos, si uno entra en profundidad a mirar ese tema, no es culpa de una persona que entra en un ciclo violento de que suceda eso, no es que le guste sufrir, es que no conoce otra manera, ¿sí? No, tiene en su cabeza algo que es introyectado y es como que yo no valgo nada, yo me merezco lo que pasa, sí, eso tiene que ver con muchas vivencias que tenemos nosotras las mujeres, ¿sí? Digamos, heredadas de todas las creencias que nos han puesto desde miles y miles de años, ¿sí? Entonces, hay como para analizar mucho más a profundidad si es que realmente a uno le gusta sufrir, ¿cierto? No, a nadie le gusta sufrir porque nadie, ¿sí? Pero digamos que si yo no conozco eso, como tú decías, ¿no? Si yo no tengo a alguien que me controle, alguien que no me cele, alguien que no me esté, entonces yo estoy pensando que ya no me está queriendo, ¿sí? Porque yo no soy capaz de distinguir que hay otras maneras y que el amor no tiene nada que ver con la violencia. O sea, que todo lo que es violento no es amor, es miedo. Todas las violencias son miedo. Sí, Esto que dices, Marta, a mí me recuerda muchísimo esta creencia que además creo que es muy latina, bueno, yo podría decir que es muy mexicana, de agregarle como un valor al sufrimiento y que el sufrimiento es purificador y que además te da sentido. Yo tantas veces escuché a mujeres maltratadas que decían de sus maridos golpeadores y borrachos que eran su cruz. Entonces, el Mm. reconocer al marido como la cruz que es mi sacrificio y es mi misión y es mi elección y además eso a la persona, a la mujer que lo tolera, no solamente la purifica, sino casi, casi la santifica Así y misma además le da un sentido. Sí, Exacto, ¿no? Entonces ahí creo que también hay una cosa muy cultural que está interesante, porque también como que la mejor mujer era la que más aguantaba y salió bien aguantadora y salió bien sumisa y entonces entendíamos que eso era el amor, ¿no? Y que en la medida que tú aguantabas y tolerabas y llevabas tu cruz con gracia, entonces ya eso no solamente te revestía de, o sea, de muchas cosas, ¿no? Porque te daba una reputación ante tu familia, ante tus hijos, ¿no? A ti misma te daba un sentido, es decir, sí, sí, me la estoy pasando horrible, pero estoy comprando mi parcelita en el cielo, ¿no? ujú. Creo que eso está fuerte también, ¿no? es terrible. Sí. A mí Y me eso, pasa, a sí, mí me pasa algo curioso, ¿no? Generalmente, ahorita que se habla mucho de la equidad de género y de la violencia contra las mujeres y todo ese tema, ¿no? Yo pienso que hay dos tipos de mujeres, la que están tratando ahorita, antiguamente que se dejaba golpear, se le puede llamar víctima, ¿no? Pero en la actualidad ya no sucede tanto. En la actualidad me llegan mujeres que dicen que son mujeres maltratadas o son mujeres golpeadas
Entonces yo le pregunto, ¿y tú qué hiciste? No, pues yo también le pegué. Entonces le digo, entonces ya no hables de una violencia de género, ya no digas que eres una mujer violentada, porque entonces desde hoy en adelante vas a decir, nos golpeábamos, asume tu parte, ¿no? Entonces una cosa es decir, si el esposo le pega y la mujer le responde, estamos hablando de que se golpean los dos. Y en México, al menos en Nayarit, se sigue tratando como que si el hombre nada más le pegaba. Y la mujer está haciendo ya la mujer golpeadora, la mujer que se emancipó en el hombre. Entonces no la pueden tocar, no le pueden hacer nada porque luego llega la patrulla y aparte de que ya le puso su friega al marido, el hombre es el más castigado, ¿no? Entonces hay ese fenómeno no hay que perderlo de vista porque me parece interesante y siempre lo digo yo en terapia, si tú le pegaste o si tú le respondiste, ya no eres una víctima. Nosotros hemos como que hemos santificado al sufrimiento y hemos dicho, nosotras las mujeres somos mujeres golpeadas, la violencia contra las mujeres, somos maltratadas, ¿sí? Pero ¿y tú qué le hiciste? No, pues también le pegué. Entonces, Hombre, pero a nos ver, golpeamos no los dos. estaría si te Pero se pegan tienen que así. defender. Claro, Sí, no, claro, estoy de lo que no acuerdo. se Ella da, no es seguro, víctima, lo que, ya no lo es que una no se da, víctima. seguro, perdón, lo que no se da son mujeres que le pegan a sus maridos y ellos se quedan con la cabeza agacha. Eso seguro que no. No, hombre, si a ti te dan, tú les das, vaya, faltaría más. Eso, pero eso no es, no, hombre, eso no se Eso te no puede, claro. Bueno, pero son temas, mira, lo que está claro que la violencia doméstica en un porcentaje estadístico altísimo es el hombre el maltratador, sinceramente. Eh, estadísticamente, ¿eh? No quiere decir que no haya mujeres que incluso han envenenado a sus maridos y cosas por el estilo, pero sociológicamente estamos en la violencia doméstica, la víctima es la mujer. Y entonces por eso las legislaciones de nuestros países dan una credibilidad mayor a la mujer, ¿no? Aquí se han quejado mucho de eso también algunos grupos políticos, algunos partidos políticos, pero la verdad es que es así, ¿no? Pero bueno, puede haber pero defenderse no es ser violento, ¿eh? Alguien te está atacando a ti, se mete en tu casa, quiere hacer daño a tus hijos, entonces rompe la cabeza si puedes, y no porque sea violento, ¿no? En fin, Yo, pues perdón, voy a nada más algo rápido. Siento que la violencia es violencia. O sea, la gente que es violenta con un perro, con un niño, con un adulto mayor, con una mujer, ¿sabes? Entonces, estigmatizar a hombres o mujeres la persona que es violenta con todo el mundo, ¿sabes? Entonces, siento que la violencia empieza, lo que platicaba la vez pasada con una amiga, que cuando una persona es violenta, empieza maltratando primero al ser más débil. Si es una mascota, a la mascota. Si es un niño, a un niño. Si es un adulto mayor, a un adulto mayor. Y si es una mujer, es una mujer. Esa es como la escala de la violencia intrafamiliar. Pero que si nosotros vemos que una persona, un niño, le pega a un animal, desde ahí podemos frenar la violencia para que no escale, que las personas desde chiquitos sepamos que ser violento se puede evitar desde respetar a cualquier ser vivo, a un animal, y ahí te puedes dar cuenta de una persona cuando va a ser violenta, cuando trata mal a los animales, cuando es agresivo con el ser más vivo que no se puede defender. Es como cuando le pegas a un perro y el perro al final pues te termina mordiendo, entonces dicen, el perro es agresivo, y dices, no, espérame. O sea, golpean al lobo hasta que el lobo responde para que el lobo sea el malo, cuando la agresividad es pues de otra persona. Entonces, yo sí creo que una mujer que se defiende y que dice, sí, nos pegamos, pero espérame, yo le pegué a él porque me estaba defendiendo. O sea, el golpear en defensa propia sí es de víctima, porque yo me estoy defendiendo de algo que me están agrediendo. Yo no empecé una agresión. Yo, así, o sea, cualquier persona puede decir, yo no soy agresivo, pero
si estoy viendo que me están golpeando, me tengo que defender. Y tú sabrás cómo te defiendes, huyendo, corriendo o golpeando, o más agresiva que la persona que te está maltratando. Entonces es cuestión de, pues, ahí sí creo que la violencia la podemos detectar desde muy temprano, desde que empieza y ser muy observadores de que las personas agresivas obviamente son personas rotas, que necesitan atención pero que no lo reconocen y que les cuesta trabajo transmutar sus emociones y trascender sus emociones y por eso traen esa ira cargada y también son resentidos sociales con la sociedad y entonces simplemente en el semáforo, vas en el semáforo y ya te están tocando el claxon y ya le estás mentando a la madre a alguien que ni conoces, que ni te hizo nada en la vida y que ya te quieres golpear en el semáforo porque se tardó 3 segundos en avanzar. Entonces, es como eso, ¿no? O sea, es defenderte nada más quería poner ese punto que cuando te defiendes, sigues siendo víctima, porque te están golpeando y te tienes que defender. Era mi punto de vista. Muy bien. ¿Puedo decir algo, Eduardo? Adelante. Al- Dos comentarios. De repente es un poco interesante para ustedes o los que no conocen mucho de la historia de Paraguay. Eduardo decía recién que no crees que haya un hombre que se quede quieto cuando la mujer los está golpeando. Acá, en mi país, como fue en una de las guerras grandes, como se le llama acá, eh, murió la gran mayoría eran hombres y niños que morían y las mujeres eran las que salvaron el país y repoblaron, ya saben cómo. Entonces acá hay un dicho de repente que se dice cuñá mbarete en guaraní, que es la mujer fuerte y se ven en las tazas, en los cuadritos, en todas las cosas y es cuñá es mujer. Cuña guapa y cuñá mbarete. Mbarete es que como que es fuerte. Y hace muchos años, solo compartir algo con ustedes, yo ayudaba, hacía un trabajo social con gente que ayudaba al todo el tema de la violencia doméstica. Y saben que habían muchísimos hombres que acudían contando cómo las mujeres lo golpeaban. Pero acá es como algo, por supuesto, los hombres también las revientan a palazos y las matan y hay mucho de eso, ¿verdad? Pero es como que sociológicamente, de alguna manera, está bien visto dentro de lo que, por supuesto, está mal la violencia, pero hay muchos hombres que sí son golpeados y es como que se aplaude la cuñada en barete. Ah, mira qué embarete es, qué fuerte. Es y se ven en las casas y en el marketing que se hace con eso, ¿verdad? Entonces, nada, compartir con ustedes un poco algo de lo que es la cultura de cada lugar. Allá con el Paraguay. Por eso hay que cuidarse de las mujeres. Siempre dice, El Paraguay cuídense de las paraguayas. se le da vuelta las cosas. Ya te doy la palabra. Y yo ya lo he dicho, Paraguay es el único país de América Latina que los descendientes de los colonizadores y conquistadores hablan la lengua indígena, el guaraní. El guaraní lo hablan no solo los descendientes, sino lo hablan los blancos, vamos a llamar los descendientes de europeos. Esto, se ve que en Paraguay se le da vuelta las cosas. Es la única lengua, donde hay mayoría, que hay muchísimos blancos, y sobre todo en las zonas rurales hablan guaraní, aunque sean descendientes de alemanes. Pero mismo acá, o sea, en la capital, si no hablas guaraní, es como que no puedes sobrevivir con distintos tipos de personales. O sea, todo el mundo entiende, por lo menos. Yo no hablo guaraní, pero sí entiendo. Hoy estaba, por ejemplo, unos herreros acá haciendo un trabajo en casa, estaban dos señores y hablan en guaraní porque, bueno, mi marido, bueno, como sabes, Eduardo, es argentino, rubio, de ojos azules, no tiene rasgos indígenas ni nada. Entonces hablaban en guaraní pensando que él no entendía. Y decían cosas, y él entiende ya, después de 25 años entiende. Entonces él se metía y le decía, sí, tal cosa, no, hace así, hace.
y se quedaban sorprendidos, como este rubio de ojos azules nos entiende, porque lo que querían era hablar guaraní para que el otro lo entienda, el blanco, como dice Eduardo. Pero en general, si uno tiene un empleado, qué sé yo, un jardinero o inclusive la secretaria de repente, entre dos chicas están hablando guaraní porque piensan que la otra persona o el jefe no entiende guaraní, porque es de otro estrato social. Y realmente uno debe, o sea, todos entienden y hablan, inclusive, como dice Eduardo, o sea, no solo en las zonas rurales, acá pasa todos los días, pasó hoy en mi casa, así que les comparto eso. Bueno, conclusión. Si vamos a Paraguay o si quiero que vive en Perú, que aprenda guaraní y que tenga cuidado con las mujeres. Luis, Esa es la enseñanza de vida, exacto. adelante, Luis. Vamos. ¿Se ha quedado congelado o qué? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí, ahora sí. Ok. Vida, exacto. Adelante, Luis. Vamos. ¿Se ha quedado congelado o qué? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí, ahora sí. Ok. Bueno, a mí me parece que habría que ver lo que es el origen y el sentido del dolor y del sufrimiento y de la angustia. ¿Por qué está el dolor? El dolor nos avisa en el cuerpo, nos avisa que algo está mal, ¿sí? En nuestra conciencia también nos avisa que algo está mal. En el sentido positivo, en el sentido bueno, agradable, el dolor tiene su función, ¿verdad? Si nosotros no sentimos el dolor, no lo experimentamos, ese dolor, entonces no nos damos cuenta que tenemos algo que no funciona en el cuerpo. Y vemos esas enfermedades silenciosas donde no hay dolor y que son fatales, ¿verdad? Un cáncer sin dolor y todo, pero el dolor nos avisa que algo no está bien. Eh, Hay otra cosa importante también que quiero señalar, que el miedo también tiene su función. Hay un miedo que es paralizante, ese miedo que no te deja avanzar, pero hay un miedo en el cual te pone alerta también y te hace, tengo miedo, me hace correr, me hace reaccionar ante una situación, una realidad que me está pasando. El, el hecho de que hace rato mencionaban, ¿verdad? Que me tocó la cruz, esta cruz me tocó, ¿verdad? Vivir. Y yo les he dicho a muchos de los que he contactado que no todas las cruces son salvadoras, ¿verdad? No todas las cruces, hay que ver si te tocó, si realmente esa cruz te va a salvar o no, ¿verdad? Si le vas a dar un sentido a ese sufrimiento. Eh, y pues sí, es cierto, se tenía la creencia de que con esa persona voy a vivir todo el tiempo y voy a aguantar todo y voy a aguantarle todo. Ahorita ya no, gracias a la conciencia que está teniendo las parejas, ¿verdad? No puedes estar viviendo con alguien y eso desde el punto de vista de la iglesia lo admite, o sea, no puedes estar con alguien que te está dañando, ¿verdad? Y que el día de mañana estás corriendo un peligro y te va a matar, oye, pues nada más porque sí, pues no. ¿Verdad? Eso no, jamás en ningún momento se apoya ese pensamiento. Eh, eh, sí es cierto que nosotros nos vemos envueltos en situaciones complicadas, difíciles, ¿verdad? Y que nos impiden ver más allá un poquito acerca de la felicidad, ¿verdad? Este, Nos han educado de una manera a ser pobres, a que no deseemos, a que no aspiremos. Los gobiernos se han encargado también de mantenernos pobres por conveniencia, pero no nos inculcan de que nos realicemos, de que busquemos, de que la educación en los niños, en las escuelas, no está para eso, ¿verdad?
Es parte de todo un sistema que se mantenga y se sostenga así para tener el control y el poder. Si bien la religión, todo lo que hemos aprendido, nos ha brillado pues a hacer de nuestras vidas algo que nos deshumaniza, algo que nos saca de nosotros mismos y nos hace fuera de nosotros mismos, fuera de nuestro ser. Cuando nosotros no podemos, ¿verdad? Hace rato también mencionaban que si nosotros hiciéramos y recurriéramos a todos esos recursos que tenemos para salir adelante, ¿verdad? Entonces pues no existirían ni los psicólogos, ni los coaches o quienes nos ayuden a abrir nuestra conciencia, ¿verdad? Que eso es lo mejor, ¿verdad? Porque yo creo que coincidimos, el psicólogo no te va a solucionar la vida, ¿verdad? Tú vas o con el filósofo en una terapia, no te va a solucionar la vida, ¿verdad? Te va a abrir tu conciencia para que tú mismo vayas descubriendo todas las fortalezas que tiene. Entonces, creo que bastante puede hacerse desde ese punto del pensamiento filosófico para solucionar muchas de nuestras situaciones de la vida. Y creo que aquí, bueno, aprovecho para saludarlos a todos y creo que desde aquí, desde esta plataforma, podemos aprender bastante. A mí me encanta, vamos muy bien, me gusta. Gracias por invitarme a esta plataforma. Seguimos aquí platicando. Gracias. Muy bien, Luis. Y gracias que estés con nosotros. Mirad, fijaos cómo se llama este libro, que por cierto vosotros no lo tenéis electrónico, pero existe en papel. Pero estaba pensando, para que veáis lo que estamos, ¿no? Fijaos lo que dice, textos para una terapia filosófica. Antología. Me atreví a poner eso porque yo en su momento había filosofía y terapia, filosofía como terapia, y luego huí de ese título para que no me confundieran. Ya puedo explicar en otro momento. Pero esta vez dije, bueno, voy a ponerlo como subtítulo, textos para una terapia filosófica, antología. O sea, es una antología de texto. Como veis, este librito, todo lo que está aquí adentro, yo he escrito un tercio, como mucho, las introducciones. Ha salido ahora en papel y además le he agregado algunas cosillas. Bueno, pues entonces se trata de eso. Es lo que yo de alguna manera había comentado de que podíamos derivar no a una terapia filosófica, pero sí a unas reuniones en donde tuviéramos más protagonismo.